La preocupación de todos en los últimos, digamos, mes y medio era que había un rebrote, que había mayor circulación, etcétera. Digamos, si tuvieras que dibujar en el aire el gráfico de cómo están los contagios y muertes, etcétera, en la ciudad, ¿cómo es ese gráfico? Bueno, ese gráfico tendría un promedio diario de casos de unos 300 hasta el día 12 de diciembre. A partir de allí empezaron a aumentar, llegaron hasta 1.400, de 300 a 1.400 el día 10 de enero, y a partir del 10 de enero empezaron a descender en promedio de 1.400 a 950 el día de hoy. Es decir, que hemos tenido un aumento muy significativo de casos que ahora están en un descenso bastante lento, pero sistemático, y eso tiene muchísimo que ver con la incapacidad que tuvimos todos en la última quincena de diciembre, dado el mes, el año y las fiestas, de poder sostener los cuidados, y que a partir de enero nos hemos reconcentrado. Y además la ciudad, por supuesto, ha intensificado muchísimo los testeos, ¿no? Hemos multiplicado por 5 la cantidad de test por día que hacíamos, de manera que hemos identificado muy rápidamente y aislado rápidamente a los enfermos, incluyendo todo lo que es el testeo del turismo, ¿no? Si hay que hacer una traducción en la paleta de colores emocionales, hay terror, precaución, alarma, relajación. ¿Dónde ponemos el dedo? A mí me parece que hay 3 conceptos que son muy importantes que todo el mundo los tenga bien claro. Nosotros tenemos por un lado una segunda ola por delante, es decir, los casos van a aumentar y van a aumentar de manera significativa, y por otro lado tenemos una capacidad de evitar que esa segunda ola genere daño habiendo vacunado a los grupos más vulnerables. Entonces, por un lado tenemos que demorar la ola lo más posible y por otro lado adelantar lo más posible la vacunación a los vulnerables. ¿Cómo se demora la ola? Con 2 instrumentos, el rastreo y el testeo de un lado. Perdón la ignorancia, ¿cómo se sabe si no hay un rebrote de la primera ola y esto que ya está pasando es segunda ola? Yo te diría, esos son aspectos más bien semánticos, diría ya, porque lo importante es si hay una tendencia a aumentar de los casos o no. Y sabemos perfectamente bien que luego del verano y para cuando venga el otoño y el invierno, la tendencia de la gente a encerrarse y tener menos ventilación facilita mucho los contagios. Entonces sabemos que por delante, ya sea en marzo, en abril o en mayo, tenemos una ola de aumento significativo. Esa ola al principio suele ser por gente más joven, pero luego rápidamente penetra en los mayores de edad, sobre todo en ese periodo donde empieza el frío, porque las ventilaciones en los domicilios son menores. Y entonces tenemos que llegar a ese momento, o atrasar lo más posible ese momento, que se logra con, te decía, rastreo y el testeo de un lado, y con la construcción de ciudadanía, de la convicción de que tenemos que seguir cuidándonos, con las 3 maniobras básicas, el barbijo, la distancia y el lugar abierto. Y del otro lado, avanzar lo más posible con la vacuna sobre los grupos de riesgo, porque vacunar a los grupos de riesgo va a hacer que la segunda ola ocurra, pero el daño social sea muy pequeño. Bien, ¿Pablo? Ahora Diego, voy a Adri. Supuestamente mañana sale un avión de aerolíneas a buscar vacunas. Iría y traería 400.000 vacunas más, 400.000 dosis más. ¿Cuántas les corresponde? De Rusia. De Rusia. Está de Rusia. Perdón, correcto. El de componente Rusia. 1 de la Sputnik V. Exactamente. ¿Cuánto les tocaría esto de la ciudad? ¿Y cuántas vacunas tienen ustedes hoy? ¿Cómo va el plan de vacunación de ustedes? Bueno, primero de todo, ese vuelo todavía no está confirmado. No, con claridad. Saldría mañana. Están esperando la confirmación, ¿no es cierto? Pero si saliera mañana, sería una muy buena noticia. Claro. Porque nosotros más o menos nos asignan entre 10 y 12% de las dosis que vienen, de manera que serían cerca de 40.000 dosis para la ciudad. Y vos fíjate, la Ciudad de Buenos Aires ha recibido unas 40.000, porque el número no es exacto, pero unas 40.000 primeros componentes y unos 40.000 segundos componentes. De la 40.000, es decir, 40.000 esquemas de vacunación. Sí. Para 40.000 personas. De ellos, nosotros hemos aplicado prácticamente la totalidad. 34.000 vacunas de primer componente ya están aplicadas y más de 15.000 vacunas del segundo componente ya están aplicadas. Así que todo ese plan de vacunación de estas 40.000 en los próximos días lo vamos a completar. Entonces necesitamos seguir avanzando en esta etapa 1, que llamamos etapa 1 a todo lo que es la vacunación de los trabajadores de la salud, ¿no es cierto? ¿A quién fueron estas 34.000 claro. que van a ser 40.000? Bueno, ¿A quiénes les tocó? En la ciudad tenemos 160.000 trabajadores de la salud. Y entonces el orden era, primero los trabajadores de salud de la primera línea, terapia intensiva, guardia y gente que administra las muestras, que es lo que hicimos con las primeras 24.300, y con las otras 15.000 empezamos a vacunar al resto de los trabajadores de la salud. ¿Vos estás vacunado? No, yo ya lo dije, digamos, yo me voy a asignar al sexto grupo, al final de todo, que son lo que llaman técnicamente los estratégicos locales, que son los funcionarios.
Pero el grupo 1 es trabajadores de la salud. El objetivo de vacunar a trabajadores de la salud es muy importante explicar esto. No es solamente para proteger a los trabajadores, que ya es un objetivo importante, sino además porque el trabajador de la salud atiende enfermos, muchos de ellos con comorbilidad. Claro. Y si se enferma y si llega a enfermarse en forma asintomática o está presintomático y contagia, es una catástrofe. Claro. Entonces, el objetivo de vacunar a todos los trabajadores de la salud, no importa la edad que tengan, no importa la comorbilidad que tengan, es muy importante para evitar la transmisión del virus. Ahora, nosotros estamos viendo que Chile y Brasil aplicaron otra estrategia en cuanto a la planificación de la vacunación. En la Ciudad de Buenos Aires, usted está diciendo que empezaron por los personal de salud. En el resto del país no queda claro el cronograma. Chile ya vacunó 1 millón de personas, Brasil 5 millones de personas y ya tienen esos grupos de riesgo con ya casi el 50% vacunado. ¿Cómo ve esa propuesta de Argentina y la poca claridad? Claro, déjame hacerte un pequeño ajuste a lo que vos dijiste. La estrategia de Chile, Brasil y Argentina es muy similar. Es una estrategia de vacunación de grupos de riesgo. Ahora, la diferencia que vos estás marcando, que yo la voy a retomar para contestarte, es, digamos, el Ministerio de Salud de la Nación definió un plan estratégico de vacunación argentino que tiene 6 etapas, que son las que acabo de decir. La etapa 1, trabajadores de la salud. La etapa 2, más de 70 e institucionalizados. La etapa 3, de 60 a 69. La etapa 4, personas que son estratégicos, como seguridad, los trabajadores de la educación, de desarrollo humano y demás. La etapa 5, de 18 a 59 años, con comorbilidad. Y la etapa 6, los estratégicos locales, donde vamos a estar los funcionarios. Ese plan estratégico que es de la Nación y nosotros compartimos plenamente, ha tenido cierto debate confuso en la comunicación pública y ahí tomo lo que vos decís. Por eso me parece tan importante explicar a la gente. Porque mucha gente te dice, yo tengo tal enfermedad con 50 años, ¿cuándo me vacuno? Pues bien, ese es el grupo 4. Nosotros, el grupo 1 son 160.000 personas en la ciudad. El grupo 2 son 470.000. Las tenemos a todas identificadas. El grupo 3 son 350.000. El grupo 4 son los grupos estratégicos que yo acabo de contar. Entonces, cada uno de esos grupos va a ir cubriéndose en la medida que vengan los embarques. Y lo que sí tomo de tu comentario es que en estos 2 países que vos dabas a comentar, sobre todo en Chile, ha tenido un acceso a la vacuna más rápido que la Argentina en términos proporcionales. Y ese es un problema porque naturalmente la gente está angustiada y tal vez hemos cometido un error de comunicación de poner todo el esfuerzo en la vacuna. Y la vacuna es un componente. El otro componente es el rastreo y el testeo y el otro componente es el cuidado individual y colectivo. Y hoy por hoy lo que todos los argentinos tenemos para aplicar es la vacuna física de la protección del tapaboca y la distancia. Y tenemos que seguir aplicándola. Bien, para pasar en limpio hay un cronograma, pero no tiene fecha porque depende de los embarques. Por eso La gente que está en residencias, en geriátricos, o los que están en sus casas, pero tienen determinada edad, que nos están viendo. Hay un estimativo de decir, mira, yo la verdad que pienso que tal fecha, o sigan... ¿Qué se les puede decir a ellos? Por eso, nosotros no podemos dar fechas precisas porque no somos los que tenemos la información de cuándo vienen los embarques, pero los embarques son públicos. Entonces, lo que nosotros decimos es, este próximo embarque va a ser muy útil para aplicar a la enorme mayoría de los trabajadores de la salud. Significa que el subsiguiente embarque vamos a empezar a abrir a las personas de edad. El subsiguiente embarque, según los comentarios del Ministerio de Salud de la Nación, va a ocurrir la semana que viene. Entonces, ahí ya empezamos a tener una claridad de cuándo terminamos la etapa 1 y cuándo pasamos a la etapa 2, que es mayores de 70 e institucionalizados. Pero perdóname, no me dan los números. Si hasta ahora les dieron 40.000 y ya de la salud son 170.000, dijiste. 160.000 en total. Pero necesitas, digamos, el triple o cuádruple de lo que tenés. Nosotros, no llegan más. Vos sabés que no todos los trabajadores de salud aceptan vacunarse. Así que hay una proporción de ellos. Pero nosotros tenemos estimado que con el próximo embarque, si son de las cantidades que dijo hace un ratito él, y viene con posterioridad un tercer embarque, vamos a poder completar los trabajadores de salud y empezar con las personas mayores de 70 años, sobre todo empezando por los más vulnerables de todos, que son los institucionalizados, ¿no? Bien, Marce. ¿Qué porcentaje de trabajadores de la salud no aceptaron darse la vacuna? Entre 30 y 40%. Es alto. Hasta el día de hoy. Para primer campaña no es tan alto, es un poquito mejor que muchos países del mundo.
De todas maneras, vos sabés que la aceptación de la vacuna es evolutiva. Vos sacás una foto en un momento, en otro momento va cambiando, sobre todo porque la gente va viendo cómo se van vacunando y va viendo la evolución de la vacunación. ¿Y qué les dirías? Esto es muy importante lo que preguntó Osvaldo. Digamos. Vos sos el ministro de Salud de la ciudad. Te están viendo. ¿Qué hay para decirle a aquel que genuinamente tiene miedo, prevención? El mensaje más importante es, si vos sos un grupo de riesgo, vacunate. El riesgo de la enfermedad es infinitamente superador de cualquier efecto adverso de corto, de mediano o de largo plazo de la vacuna. Si sos grupo de riesgo, vacunate. Es un mensaje bien claro por tu propio beneficio. Y por supuesto que tu beneficio también significa un beneficio común de que no tengas una enfermedad grave, no ocupes la terapia intensiva, no ocupes el hospital y la gente que lo necesite lo puede ocupar. Marce. Yo quisiera retomar el tema de cómo sería los pasos que siguen de volver, entre comillas, a una vida en donde uno puede compartir otras cosas más que un espacio público y al aire libre. Tengo entendido que desde la AFA se está trabajando para volver al fútbol con público presencial en marzo y también ya hay propuestas para retornar con recitales. ¿Usted ve viable, Fernán, esta posibilidad en un mes? Yo diría que hasta que no hayamos vacunado a los grupos de riesgo, la realidad social y nuestra forma de vivir no va a cambiar significativamente. Después podremos tomar más o menos riesgos de acuerdo a una decisión social o gubernamental del gobierno nacional. Pero yo tendería a pensar que mientras no vacunemos los grupos de riesgo estamos en una situación similar a la que venimos estando. Ahora, cuando hayamos vacunado los grupos de riesgo, y eso en la ciudad va a ocurrir, si todo ocurre como se espera, va a ocurrir a lo largo de los meses de mayo, junio y julio. En alguno de esos 3 meses seguramente habremos completado la vacunación de los grupos de riesgo. A partir de allí la realidad va a ser diferente. No va a ser la que conocimos, pero va a ser claramente diferente a lo que venimos viviendo. Y una inquietud más sobre este punto del rastreo. Hemos tenido un colega de Estados Unidos que nos mostraba cómo es la nueva realidad allá en este tipo de eventos con perros que rastrean, como estamos acostumbrados a verlo acá en Ezeiza, con droga o con dólares de manera ilegal. ¿Algún rastro de COVID en la transpiración de la gente? ¿Se está pensando en adquirir esos perros, esos caninos acá en la ciudad? No, yo no tengo ¿Esos ninguna... caninos dijiste? La otra vez era policía. Muy bien. Tenés razón. Es decir, un canino. Un can. ¿Van a comprar caninos? No tengo ninguna información. Esos son perros que requieren un entrenamiento muy particular. No está Yo pensado. entiendo que la gente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía, en algún momento había estado trabajando en algo del estilo, pero no conozco bien en qué situación está. Bien, Adri. Ahora, él mencionó el tema de la protección física y el distanciamiento. ¿No cree que se hizo poca campaña y que de hecho todavía tenemos poca información acerca de cómo mantener el barbijo en condiciones, cómo usarlo bien? Digo, uno en la calle ve que la gente lo lleva, pero a veces colgado de la oreja. A mí me parece que, digamos, esto lo hemos aprendido con muchas enfermedades los médicos, ¿no? Lo que digamos a salud pública, y hay muchas cuestiones del comportamiento humano en sociedad que no dependen tanto de saber, sino de tener la reflexión interna y la voluntad de actuar en consecuencia de su saber. Entonces yo creo que no habría ningún argentino, ningún porteño que vos le preguntaras cómo se usa el barbijo y te va a decir el barbijo va por debajo de la nariz. Nadie lo va a decir. Ahora hay mucha gente que sabiéndolo toma la decisión de dejarlo ahí porque le es más cómodo, porque hace calor, porque le falta el aire, por tal cuestión. Entonces acá hay una cuestión, por eso a mí me gusta hablar, no me gusta tanto decir hay que comunicar o hay que explicar, sino hay que construir ciudadanía. Hay que buscar la voluntad interior de cada uno de nosotros en el diálogo familiar, social y escolar, la voluntad de focalizar en un cuidado individual, entendiendo que el cuidado individual es también el cuidado del conjunto y sobre todo de los más vulnerables, que son las personas que tienen la enfermedad más grave, ¿no? Tema clases, divido en dos brevemente. La primera, digo, si están tranquilos en que el juez Gallardo, que vuelve a tomar la causa, no va a suspender de acá al 17 las clases. Y lo otro es si se llega con el testeo de docentes para iniciar normalmente el 17. Sí, digamos, de lo que va a disponer la justicia no puedo ni opinar porque no conozco ni el ámbito ni lo que... Pero te iba a llamar a vos y a Acuña a... Yo lo dije desde el primer día, estoy dispuesto a explicarle a la justicia todas las decisiones que tomo en mi ministerio. Cada decisión que tomamos nosotros la discutimos, la analizamos científicamente, técnicamente, la evaluamos profesionalmente y las explicamos en todos lados. Para los docentes que sean grupo de riesgo, ¿hay vacunas? Yo iría, pero soy factor de riesgo. Dame una vacuna y voy a dar clase. ¿Qué pasa con eso? Los docentes nosotros los hemos propuesto en el grupo 4, que son los estratégicos.
De manera que, ese es el grupo donde están, que van con otros trabajadores de mucho contacto social, ¿no es cierto? Pero más allá de ese punto, retomando un poco el tema del testeo, nosotros hemos montado un sistema de testeo que ustedes lo conocen muy bien porque ha sido usado para el turismo, que tiene altísimo, y para los docentes lo hemos intensificado, porque no solamente les hacemos antígeno para buscar la enfermedad activa, sino que le hacemos anticuerpo la primera vez para saber quiénes ya están protegidos y pueden estar, entre comillas, con un poco menos de preocupación, por llamarlo de una manera. De manera que, y estamos preparados para hacerlo en la totalidad de ellos. Los turnos están dados y llegamos perfectamente antes del 17. ¿Y esas burbujas están aisladas? Porque, por ejemplo, en España lo que se hacen testeos y se aísla el grupo o la clase. ¿Eso está previsto? Sí, claro. Nosotros hacemos burbujas en cada una de las aulas y luego los docentes secundarios que tienen, como son de especialidad o de materia, tienen más que un aula. Lo que hacemos es les intensificamos el testeo una vez por semana, que es un testeo extremadamente sensible por si aparece la enfermedad. Es decir, que todos hacen un testeo cada 2 semanas y los docentes que atraviesan más de un aula se le propone el testeo una vez por semana. A ver, Osvaldo. Hablaba recién del centro de testeos que se hizo para los turistas, digamos. ¿Qué resultado dio eso? ¿Para qué sirvió? Bueno, sirvió para identificar 11.000, para identificar y evitar 11.000 brotes de enfermedad en la Ciudad de Buenos Aires, que fueron la cantidad de personas que detectamos positivas entrando a la ciudad. Cada una de ellas entra y llega a un contexto familiar y provoca un primer brote, que luego, así como la gota esa del agua que mueve la ola, ¿no es cierto?, después corre por la ciudad. Es decir que para nosotros ha sido una decisión de altísimo impacto sanitario y queremos agradecer no solamente el esfuerzo del gobierno en términos económicos y organizacionales, porque mucha gente ha ido a trabajar allí, a hacer cosas que habitualmente no hace, sino que trabaja de otra función en el gobierno. Funcionó muy bien, yo lo hice como turista y fue muy, muy rápido. En 5 minutos me dieron los resultados. También agradecerte a vos y a todos los que fueron allí, porque lo más cómodo era no ir. Pero cada uno tomó la decisión, primero por sí mismo para saber que volvía sano y también para aportar algo a la comunidad. ¿Y si hay un porcentaje de gente que no fue? Nosotros estimamos que más son porque teníamos las mediciones de la cantidad de autos que pasan y qué proporción de esos van a la ciudad. Nosotros estimamos que más o menos el 60% de la gente que salió de la ciudad al volverse testeó, que es un número altísimo. Así que nosotros estamos muy conformes con lo que se pudo hacer y creemos que hemos demorado significativamente un potencial rebrote con esa maniobra. ¿Hay castigo para la gente que no se presenta? No, yo creo que no hemos dispuesto un castigo, pero a mí me gusta discutir todas estas cosas permanentemente porque nuevamente la pandemia nos demostró que el único camino para evitar o mitigar el daño es tener una mirada colectiva de todos nosotros y un compromiso colectivo en la acción. Hablando de compromiso colectivo y una acción conjunta, ¿cómo está la relación con Salud Provincia y Salud Nación? Vos en general no sos confrontativo. Todos los periodistas te han tirado a buscar alguna frase que no la han encontrado, es una posición muy respetable tuya, pero ¿cómo está ese vínculo? Digamos? Porque han tenido tensiones el año pasado, ahora por suerte las cosas vienen bien, pero ¿cómo está, digamos, expectativas seteadas en el mismo lugar, sí o no? Primero, tu primer comentario me gustaría agregarte, que no es un tema de estilo, es un tema de una convicción, te diría casi filosófica, muy profunda, y es... frente a tamaño daño y dolor social, sería muy penoso dar una imagen de personas discutiendo cosas innecesarias. Entonces yo creo que la decisión de concentrar toda nuestra energía en la comunicación y el cuidado ciudadano y no gastar un gramo de energía en ninguna otra cosa que haga a la visibilidad personal o del espacio, es algo que la ciudadanía necesitaba como mínimo testamento de los que estamos a cargo de esto. Bien. Y por eso fue, y es una decisión absolutamente... digamos, de convicción profunda y por eso es que no es fácil encontrarme de otra manera porque no podría ser de otra manera. Ahora, dicho todo eso, es nuestra relación con el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia en términos operativos es excelente. Nos hemos puesto permanentemente de acuerdo en lo que teníamos que hacer y en la mirada de lo que estaba ocurriendo. Luego, naturalmente, expresamos espacios políticos diferentes y sobre todo tenemos estilos diferentes. Entonces, los estilos están a la vista. Pero nosotros somos unos convencidos de que las pandemias nos obligan a vincularnos por las coincidencias y dejar las disidencias para otro momento.